Bueno, en primer lugar, gracias a Auder por la invitación en nombre de Arpel. Y vamos a dar comienzo ahora a este panel para hablar un poquito del sector hidrocarburos. Hablamos mucho ayer sobre renovables, sobre las distintas fuentes, las distintas acciones. También se habló mucho de las acciones que está llevando ANCAP, una de nuestras socias. Acá tenemos 3 presentes, pero hay muchas más. Hay muchas más. Nuestra industria tiene una historia muy extensa, muchísimas fortalezas en este desafío global que enfrentamos, que es el cambio climático. Y tenemos que echar mano de todo, por supuesto, aprovechar las fortalezas de nuestro sector para colaborar en este desafío tan importante que tenemos como sociedad. Desde Arpel impulsamos la transformación de nuestras empresas. Arpel, para los que no saben, es la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energías Renovables en América Latina y el Caribe. Tenemos una historia muy larga, desde 1965 que estamos en la región. Hemos acompañado toda la transformación del sector. Y hablando de nuestra región en particular, tenemos que ser muy cautelosos cuando vemos los procesos de transiciones energéticas a nivel global, porque nuestra región tiene muchas particularidades que se deben atender y eso hace al concepto de transiciones justas, transiciones responsables. Tenemos que tener en consideración a las personas, como bien se decía hace unos minutos. La energía es para las personas, en definitiva. Entonces, desde ese concepto es que tenemos que generar procesos adecuados para cada región, con las responsabilidades comunes pero diferenciadas, esa frase que tanto viene sonando hace años en el marco de las Naciones Unidas en la Convención de Cambio Climático. En este sentido, entonces, vamos a conocer algunas, pocas, porque el tiempo es tirano, algunas de las experiencias de nuestras empresas en la región, cómo están embarcando este desafío, para mostrar apenas algunos de los ejemplos de todas las acciones que está llevando a cabo el sector en este sentido. Para ello, vamos a tener el placer de escuchar a 3 panelistas. Daniel Chiafone, él es vicepresidente de Abastecimiento y Comercialización integrados en Pan American Energy, es ingeniero industrial de la UBA, tiene un máster en Ciencias en Gerenciamiento de la Universidad de Stanford, es vicepresidente primero y presidente de la Comisión de Refinación y Comercialización de la Cámara de la Industria del Petróleo en Argentina. En segundo lugar, vamos a escuchar a Santiago Ferro, gerente de Transición Energética en ANCAP y nuestro anfitrión en este caso. Es máster en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Texas, es máster en Administración de Empresas de la Universidad Ort, es ingeniero químico de la Universidad de la República e instructor de ANCAP en el programa de entrenamiento de profesionales de EIP y profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de la República. En tercer lugar, vamos a escuchar a Xavier Ramírez Vélez. Él es director de Desarrollo de Negocios de Transición Energética en Tecpetrol, especialista internacional en B2B y profesional certificado en gestión de proyectos con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios y proyectos, comercial, gestión de contratos y marketing. Es parte del grupo Techint durante los últimos 17 años. Sin más, le cedo la palabra ahora entonces a Daniel. Adelante, Daniel.
Muchas gracias, Irene. Buenos días a todos. Es un verdadero gusto estar con ustedes aquí. Agradezco mucho a la organización, a AUDER, a WEC, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, títulos de ideas que nos lleven a reflexionar sobre el rol que tienen las compañías petroleras / energéticas en este importante camino de la transición. Bueno, quisiera dar un semblante, una primera idea del perfil de una compañía como Pan American Energy, que es una compañía, digamos, que podríamos llamar típica del sector de oil and gas en Latinoamérica, con algunas particularidades interesantes. Es una compañía que ha partido de una muy fuerte posición en cuanto a la producción de petróleo y de gas en su región de influencia, y paulatinamente ha ido integrándose primero en la cadena vertical de valor, por supuesto, ingresando en el refino, con un alto grado de integración entre sus producciones upstream y downstream, enfocándose en el abastecimiento de los mercados convencionales de combustibles, con foco, por supuesto, en la seguridad del abastecimiento que dan los combustibles tradicionales que conocemos. Sin embargo, el estar en contacto con estos mercados y sobre todo con los mercados de retail nos ha llevado a ir identificando otras áreas de actividad en las cuales es una transición natural, una complementación natural para una compañía de este perfil ingresar. Es una cuestión muy natural para una compañía que lleva adelante este tipo de proyectos, integrarse hacia proyectos de infraestructura, hacia proyectos de transporte, tanto de hidrocarburos como energía eléctrica, y por lo tanto, como siguiente paso, ingresar en la generación eléctrica convencional y, por qué no, en la generación eléctrica renovable. De manera que ha sido una serie de pasos tomados con bastante naturalidad y probablemente sin tener en mente que eran ya parte de una transición energética, sino más bien como integración natural de cadenas y de sectores industriales para una compañía de este tipo. También es interesante, por ejemplo, los puntos de contacto que tiene la exploración petrolera, convencional y no convencional, con la actividad de la exploración y extracción de litio. Sobre todo, como se dijo ya, en nuestros países bendecidos por tanta abundancia de recursos, cómo la exploración de litio pasa a ser nuevamente una integración natural para este tipo de compañías, aun cuando no le pongamos o sí le pongamos un rótulo de transición energética, ¿no? De manera que la primera conclusión que podemos sacar es que estamos inmersos continuamente en transiciones que consisten en complementar lo que hacemos con nuevas actividades con muchos puntos en común con lo que veníamos haciendo, y eso nos lleva a estar en una especie de transición continua en el sector, ¿no? Aquí hay una línea que no es recta y es sinuosa y tiene sus altos y sus bajos, que presenta un poco estas mismas ideas puestas en un eje de tiempo, que también nos lleva a considerar que estas compañías han estado dando vueltas y presentes como fuerzas naturales, como agentes naturales de cambio y de inversión y de tecnología y de empleo en nuestras sociedades durante muchas décadas, ¿no? Y probablemente con seguridad van a seguir presentes en este tipo de economías, en esta región, durante muchas décadas más. Y esto nos va a llevar a estar inmersos en ese tipo de industrias que van a ser parte de las nuevas transiciones energéticas. Desde varios ángulos, desde la integración, como dije, a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos, desde la integración regional, porque muchos de estos proyectos energéticos nos van a llevar forzosamente a integrarnos regionalmente, y también desde la integración con nuevas tecnologías que tengan que ver y que nos hagan expandir nuestra área de acción. Un par de elementos probablemente para llamar la atención sobre ciertas ventajas y ciertas fortalezas a las que nos ha llevado esta actividad como punto de partida para las transiciones energéticas que vienen, ¿no? Una que me gustaría señalar desde el punto de vista del upstream es las reservas de gas natural. Ya desde el punto de vista de las matrices energéticas de nuestros países,
Partimos de un punto de partida sumamente ventajoso, sumamente beneficioso, podría decir, porque a diferencia de otras sociedades que probablemente están teniendo tasas de crecimiento más altas, demandas de energía más alta, nosotros tenemos una gran base de dependencia y de consumo de gas natural, combustible que nosotros interpretamos como es un excelente puente en la transición energética porque nos permite continuar abasteciendo con seguridad energética, con equidad, con sostenibilidad, una base de energía sumamente limpia, sumamente preparada para disminuir progresivamente sus emisiones mediante nuevas tecnologías de captura, pero que es una base de partida que otras economías en el mundo, muy dependientes del carbón y de otras fuentes todavía más básicas, todavía van a tener que transitar esta transición y descarbonizarse desde puntos mucho más complejos. El gas natural nos permite ser muy optimistas en cuanto a un reemplazo muy importante del carbón, sobre todo en lo que hace a el sector de generación. Y esto nos va, digamos, en nuestros países nos da la posibilidad de, como digo, partir de un punto de partida mejor. Y desde el punto de vista de la oferta, Vaca Muerta es indudablemente un gran cambio en el juego. La abundancia de reservas de Vaca Muerta es realmente descomunal, sobre todo cuando la comparamos con los consumos de gas natural de las economías más importantes del mundo. De manera que esto es una gran oportunidad para proyectos de inversión en la movilización de estas reservas hacia otras economías y, por supuesto, en la generación de los cash flows necesarios para que nuestras economías puedan transitar los cambios necesarios con financiamiento y con una buena fuente, digamos, de seguridad en los próximos años. Otro punto que me interesa señalar es el problema del hidrógeno. Nuevamente, nuestros países están bendecidos con una enorme cantidad de recursos en calidad y en variedad para sumergirse y para emprender con mucho ímpetu el camino del hidrógeno. El camino del hidrógeno que evidentemente tiene algunos desafíos particulares. Uno de ellos es cómo le damos más calidad al hidrógeno. Evidentemente estamos partiendo de una economía global que altamente dependiente del hidrógeno de menor calidad, del hidrógeno gris, y evidentemente ir dándole calidad y llevarlo al hidrógeno azul y al hidrógeno verde va a implicar enormes costos, y el dilema para nuestras sociedades en la región será entender adecuadamente quiénes en nuestra sociedad están en capacidad de asumir esos costos, están en capacidad de sostener esa transición en la medida que va ganando escala. Por supuesto que a largo plazo esa escala le va a permitir a esta industria volver a costos del orden de los actuales, pero hay una transición larga en la cual esos costos van a necesariamente aumentar y necesitamos identificar claramente quiénes lo van a sostener. Además, al hidrógeno, otra particularidad que nosotros vemos es que le vamos a estar pidiendo cada vez más cantidad. El hidrógeno hoy, digamos, tiene aplicaciones relativamente modestas, pero a lo largo del tiempo vamos a pretender que el hidrógeno vaya sustituyendo cada vez más fuentes de energía o formas de energía, y eso va a llevar a nuevos desafíos. Mientras tanto, también tenemos la oportunidad de plantear puentes hasta que esta figura de largo plazo quede establecida, y nosotros vemos en nuestra región una enorme abundancia de recursos de biomasa de distintos tipos, y es para compañías integradas como Pan American Energy es un enorme desafío aprovechar sus activos petroleros existentes, en particular los del downstream, para empezar a producir sostenidamente biocombustibles avanzados, partiendo de las oportunidades en biomasa que tenemos, de forma que tengamos una transición ordenada, utilizando como puente estos combustibles que nuevamente nos pueden permitir dar sostenibilidad y seguridad al abastecimiento.
Y algunos mensajes finales. Afortunadamente, la transición energética nuevamente nos presenta con un menú de posibles tecnologías, de posibles, modalidades en las cuales cada una de las compañías petroleras / energéticas va a tener que encontrar cuál es el enganche adecuado con lo que está haciendo actualmente para elegir cuidadosamente cuáles son aquellas tecnologías que mejor se adaptan a su combo, ¿no? Hemos hablado de litio, hemos hablado de hidrógeno, hemos hablado de combustibles sintéticos y seguramente en el futuro, como fue en el pasado, este menú se irá actualizando y ampliando y tendremos que ser muy cuidadosos en elegir dónde nos vamos posicionando como compañías de energía. Otro concepto que quería transmitir es que, desde nuestro punto de vista, la transición energética como paradigma global realmente va a consistir de una serie de senderos customizados para cada una de las regiones, y nuestra región tiene que tener en cuenta algunas de estas consideraciones que hemos hecho para encontrar su propio sendero de transición, ¿sí? A través del gas natural, a través de los combustibles que sirvan como puente para aquel momento en el cual podamos ser un productor global de hidrógeno. En fin, ese sendero es customizado para nuestra región, es parte de nuestras responsabilidades como dirigencia. También es interesante entender las fuentes de financiamiento, y desde ese punto de vista nuestras empresas de petróleo y gas en la región van a seguir siendo enormes contribuyentes a la capacidad financiera de nuestros países, y por lo tanto es importante que no descuidemos los marcos regulatorios, los entornos de negocio de las compañías energéticas ya existentes. Y por supuesto es sumamente importante que al final del camino los beneficios de todas estas iniciativas terminen redundando en una mejor calidad de vida, en una mejor equidad social en nuestros países, donde tanto tenemos que hacer en estos temas, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que quería mencionar y les agradezco mucho su atención y quedo atento a sus preguntas. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a dejar las preguntas para el final y pasamos ahora a Santiago. Adelante. Bueno, buenos días. Aprovecho, voy agradeciendo, en primer lugar, agradecer a AUDER y al WEC por la invitación a hacer esta presentación. En particular, sobre los proyectos del offshore, ¿no? Vamos a mencionar todos los proyectos de transición energética de ANCAP, pero el foco es en los proyectos del offshore. Estoy súper contento, digamos, en esta mañana porque justamente escuché en el panel inicial y también a Daniela hablar de que justamente la transición energética es un proceso, ¿no? Y cuando uno escucha en la industria cómo considera que tiene que ser esa transición, ve palabras como esta, ¿no? Que tiene que ser realista. La guerra en Europa puso de vuelta el tema de la seguridad energética como un tope de prioridad. También se usa la palabra ordenada. La transición tiene que ser ordenada en el sentido de que va a seguir habiendo inversión en exploración y producción de hidrocarburos por los próximos 30 años para que no haya desabastecimientos ni picos de precios. Shell, por ejemplo, usa el término balanceado, todos bastante alineados, ¿no? Realista, ordenado, balanceado, en el sentido de que también dice que va a continuar habiendo inversión en exploración y producción de hidrocarburos en el upstream, y remarca que su foco va a ser en aquellos proyectos que sean más competitivos en cuanto a intensidad de carbono, o sea, los que tengan menor intensidad de carbono en los barriles.
¿ah? Entonces, si bien la industria está yendo en la dirección correcta, con objetivos de descarbonización y net cero, que están alineados con los compromisos de los distintos países en los que operan, está claro que es un proceso y no se van a dejar de usar los hidrocarburos de un día para el otro. Es un enfoque bastante similar al que utilizamos en ANCAP, que lo presentó ayer el presidente Stepanisic, del concepto de transición responsable, que en nuestro caso entendemos que implica que las distintas formas de energía van a competir, coexistir, complementarse en las próximas décadas, y en ese sentido es que se han establecido varios proyectos insignia para la empresa en línea con la transición energética. Ayer se presentó el proyecto de e-Fuels de Paysandú con GIF como desarrollador. Otro es obviamente mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de las operaciones tradicionales que hace ANCAP. Otro es el que también se mencionó, los proyectos de biorefinería, la producción de SAF o Green Diesel en unidades de HBO, y también el proyecto de hidrógeno verde offshore como los 4 grandes pilares de la transición energética. Pero hay otros proyectos menores que también tenemos en cartera, digamos, en la gerencia, como son hidrógeno natural, que dicho sea de paso, ayer en la cena conseguimos un préstamo no reembolsable para el hidrógeno natural, así que vamos a avanzar un poquito más en ese proyecto. Y también, por ejemplo, biocombustible de segunda generación, almacenamiento subterráneo de fluidos, en particular de CO2. Así que hay muchas iniciativas de transición energética. Y ahora les voy a mostrar más en detalle justamente el tema de la exploración y producción de hidrocarburos offshore y el proyecto de hidrógeno verde offshore también. Noruega. Noruega es un país que siempre lo miramos como modelo, como un... sí, exactamente, como un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque produce 2 millones de barriles de líquidos por día y 2 millones de gas natural equivalente. ¿Ah? Además, está realizando rondas este año, ofreciendo áreas en el Mar Noruego, el Mar del Norte e incluso en el Ártico, realizando oferta de áreas para exploración y producción. Y planea perforar 40 pozos exploratorios este año. Sin embargo, está tercero en el eje de justamente el trilema del WEC, de sustentabilidad ambiental. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que la exploración y producción de hidrocarburos de ninguna forma se contraponen o se oponen a la sustentabilidad ambiental. Y por eso es un modelo a seguir. Además de, por su gestión de los ingresos petroleros, el Fondo Soberano y esos otros temas, pero en particular por la sustentabilidad ambiental. Entonces, ¿qué está pasando hoy día en la exploración y producción de hidrocarburos en Uruguay? Bueno, tenemos un contrato vigente con Challenger por el Área 1 y hay otros 6 contratos en vía de aprobación, 5 ya fueron aprobados por ANCAP y están a estudio del MIEM, y uno en breve va a ser aprobado por ANCAP y enviado al MIEM. La inversión nominal comprometida es relativamente baja, 130 millones de dólares, pero obviamente todo a costo y riesgo de las empresas privadas, y la inversión real seguramente va a superar esos valores comprometidos, o sea, son los mínimos comprometidos. Y es la primera vez que tenemos todas las áreas offshore cubiertas o sea, las áreas adjudicadas que en breve van a tener contratos firmados. Entonces, es un hecho bastante significativo. ¿A qué se debe este interés renovado de la industria petrolera en la exploración en Uruguay? Bueno, lo que pasó del otro lado del Atlántico, en el oeste de África, en particular en Namibia. Shell hizo 4 descubrimientos
consecutivos en la cuenca de Orange, que es el margen conjugado de nuestras cuencas offshore. Total también hizo un descubrimiento con el pozo Venus de más de 6.000 millones de barriles y la delimitación puede ser significativamente mayor. Y ahí vemos en el mapa de la izquierda una reconstrucción de lo que sería hace 120 millones de años, la edad aptiana, donde se depositó la roca generadora de esos descubrimientos. La ubicación de nuestros bloques, ahí que están marcados la delimitación de los bloques a la izquierda, y las estrellitas rojas, los puntitos rojos, que son los descubrimientos. Entonces, hay cierto potencial que se evidencia también a nivel de la sísmica. Si vemos la imagen de Namibia y la de Uruguay, es una simetría, una imagen especular, pero que tiene la característica que del lado uruguayo hay mayor espesor de sedimentos, mayor soterramiento, y eso indicaría que quizás en nuestras cuencas puede haber mayor potencial para la generación de gas natural, que bien explicó Daniel, que tiene un rol clave para jugar como energético de transición. Ahora, ¿esto implica que seguro que vamos a encontrar hidrocarburos en nuestro offshore? No, de ninguna manera. La probabilidad de éxito sigue siendo menor al 25%. ¿Por qué? Porque son cuencas en las que no hubo un descubrimiento, son cuencas de frontera exploratoria. Ahora bien, todas las operaciones de exploración y producción, ANCAP, junto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía, han establecido regulaciones para que sean lo más amigables y sustentables posibles. A modo de ejemplo, en el caso de la sísmica, exigimos que los buques de sísmica tengan la presencia de observadores de mamíferos, que detienen la adquisición de sísmica en caso de ver la presencia de cualquier especie en las cercanías. Asimismo, como tenemos una gran base de datos disponible, presente, la mayoría de la actividad de exploración que van a hacer las empresas es procesamientos o reprocesamientos, o sea, actividades de escritorio, no nuevas operaciones en el mar. Siguiendo, en el caso que hubiera un descubrimiento y eventual producción, nuestros contratos prohíben el venteo y la quema de gas natural, excepto por cuestiones de seguridad, digamos, y eso hace que la intensidad de carbono de los barriles que eventualmente podrían llegar a producirse en Uruguay estaría dentro de el ranking de las menores intensidades de barriles producidos en el mundo. Y eso puede ser sumamente significativo. Piensen si se impone justamente impuestos al carbono o el contenido energético de los barriles, o si se entra a filtrar producción, no quizás en cuanto al costo, sino justamente a intensidad de carbono. Y por último, el rol que mencionábamos del gas natural, que podría haber potencial en nuestras cuencas offshore. Bien, descarbonicemos la molécula de metano y pasemos al hidrógeno. Se habló muchísimo ayer que el hidrógeno tiene un rol fundamental para descarbonizar justamente toda esa parte de la economía que es muy difícil de descarbonizar o de electrificar. Tal es el ejemplo de la industria pesada o el transporte pesado. Entonces, otro de los proyectos insignia del offshore para ANCAP, del offshore de Uruguay, es justamente el hidrógeno verde, para lo cual estamos pensando, promoviendo, licitar áreas para evaluación y eventual producción de hidrógeno verde a partir de eólica offshore. Y al igual que las grandes empresas energéticas, entendemos que es en el offshore donde está el potencial, la gran escala como para que el hidrógeno genere un impacto en la matriz y se logre esa descarbonización anhelada en la segunda transición.
Vemos ahí en esa imagen que las operaciones de las energías offshore lucen bastante parecidas, ¿no? O sea, ahí está hidrocarburo, un proyecto que mezcla hidrógeno con gas natural, lo que podría llegar a ser la producción de hidrógeno offshore, una subestación eléctrica. Entonces, pero no es solo un tema visual, hay muchísima coincidencia y sinergia en cuanto a las operaciones, en cuanto a los modelos de negocios, pero incluso también las personas o las empresas. Mencionábamos que justamente las empresas petroleras están avanzando en este tipo de proyectos de producción de hidrógeno y de energías renovables, y también las personas. Cuando nos reunimos con las empresas y les presentamos un modelo de negocio que viene adaptado de la industria petrolera para el hidrógeno verde, lo reciben con mucha satisfacción porque la mayoría vienen de la industria petrolera y entienden perfectamente de lo que les estamos hablando. Ahora, en nuestro offshore tenemos ciertas condiciones para el proyecto justamente de hidrógeno que lo hacen, que hacen que sea sumamente atractivo. En cuanto al viento, hay muy buenas velocidades de viento, factores de capacidad. Después tenemos una plataforma súper extensa, lo que hace que haya un área muy importante para poner aerogeneradores fijos al lecho marino y a su vez que estén a una distancia importante de la costa para que no se vean desde la costa. Y también se ofrece a nivel de contrato flexibilidad en cuanto a las posibilidades de desarrollo, en cuanto a fases, escala, el lugar para la producción del hidrógeno, el tipo de carrier o el derivado a producir, el mercado off-taker, etc. Entonces, como que entendemos que todas esas condicionantes son los ingredientes necesarios para que el hidrógeno offshore sea un caso de éxito. Y a su vez, se definieron las áreas, estas áreas azules que ven ahí, celeste, son de 500 kilómetros cuadrados y tienen el potencial de instalar una potencia de 3 gigas en cada una de esas áreas y la producción de 200.000 toneladas de hidrógeno por año cada una de esas áreas. Por eso es que hablamos que justamente el offshore tiene la posibilidad de darnos la escala para pasar de pantalla, o sea, es importante realmente. Y a su vez las áreas fueron definidas tomando en cuenta todas las actividades antrópicas, o sea, la presencia de cables submarinos, la distancia a la costa, como mencionaba, que no se superponga con la pesca, tránsito de buques, operaciones ship to ship y, por supuesto, las zonas definidas por el Ministerio de Ambiente como de relevancia ecológica, por supuesto minimizando la interferencia con esas zonas. Y a su vez, en el modelo de negocio, bueno, es muy similar, como les mencionaba, al del oil and gas, con toda la inversión a costo y riesgo del privado, y ANCAP puede asociarse en caso de que se comprometa el desarrollo. Para ir terminando, se mencionó también ayer que en 2050 el mundo necesita unos 500 millones de toneladas de hidrógeno por año o más, y en naranja ven las zonas que van a ser importadores netos, Europa probablemente y Asia-Pacífico, y se presenta, como se mencionaba, una gran oportunidad para América Latina para ser un proveedor de estos energéticos. Entonces, Uruguay, hay mucha avidez por parte de ciertos países europeos de posicionarse hoy mismo con contratos a largo plazo en países confiables, estables, con seguridad jurídica, para asegurarse el abastecimiento de ese recurso. Entonces, hay una oportunidad latente
que tenemos que aprovecharla. Y es por eso que estamos a la espera de aprobación de los decretos que nos permitan salir con esta licitación de áreas para la producción de hidrógeno cuanto antes. Bien, entonces para cerrar, unas consideraciones finales. Remarcar que la exploración y producción de hidrocarburos de ninguna manera, en lo más mínimo, pretende que se retroceda en la transición energética. Al revés, incluso la puede apalancar con generación de datos o, ¿por qué no?, si eventualmente hubiera producción, con generación de ingresos que se puede imponer por ley que parte de esos ingresos sean destinados para inversiones en energías renovables o proyectos sustentables de combustibles derivados del hidrógeno. El gas natural, ayer la presidenta de UTE decía que este año teníamos un 61% de renovables en la generación eléctrica nomás. Bueno, el gas natural, o sea, obviamente se necesita un respaldo térmico despachable y el gas natural podría ser un excelente respaldo en esa descarbonización. Y lo que mencionaba de los barriles que podrían eventualmente producirse en Uruguay con menor contenido o menor intensidad de carbono que los producidos en otros lados. El hidrógeno verde es el proyecto de gran escala que nos puede posicionar como exportadores de energía para el futuro y, como veíamos, hay una gran sinergia entre ambos proyectos del offshore y es por eso que ANCAP los está gestionando y promocionando en paralelo de forma simultánea. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Santiago. Le damos la palabra ahora a Xavier y dejamos al final el espacio de preguntas. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias a la UADER por la invitación y a ARPEL por la coordinación. Me complace estar acá para contarles brevemente lo que el Grupo Techint está llevando adelante en materia de transición energética, con la finalidad de descarbonizar sus operaciones industriales y en paralelo crear valor desarrollando nuevos negocios y proyectos en este espacio. Para los que no conocen, el Grupo Techint es un holding industrial multinacional fundado en Italia hace casi 80 años. Tiene presencia en los 5 continentes, en más de 45 países. Y se compone principalmente de estas 6 compañías, cada una actúa en un mercado y una industria específica. Tecpetrol, la que ven al principio en el margen superior izquierdo, la compañía que yo represento, la compañía de energía del Grupo Techint, es el brazo inversor, estructurador, desarrollador, ejecutor y operador de activos energéticos, principalmente en Latinoamérica. Somos productores de gas, petróleo y energía eléctrica. Tenemos, además de Argentina, presencia en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela y en México. Ternium es una empresa productora de acero, fabrica aceros planos y largos para la industria automotriz, de la construcción, entre otros. Tenaris también es una compañía productora de acero, fabrica tubos y costura para la industria del oil and gas, principalmente para la extracción y transporte de hidrocarburos. Ternium y Tenaris cotizan en la Bolsa de Nueva York hace más de 20 años, empresas públicas, y como ven, en su conjunto representan el 80% de la EBITDA del grupo. Techint en sí es una empresa constructora de ingeniería y construcción, es el brazo ejecutor de proyectos de infraestructura de gran envergadura y complejidad, también con presencia en casi todo el mundo. Tenova es una sociedad italiana que desarrolla tecnología y equipamiento para la industria siderúrgica y minería, con operaciones en América y en Europa. Y por último, Humanitas, que son complejos hospitalarios de alta complejidad en Italia.
Como pueden ver, combinadas todas las empresas del grupo Techint, al 2022 facturamos casi 33.000 millones de dólares, tenemos más de 70.000 empleados, 3.300 proyectos energéticos ejecutados con éxito. Y como pueden ver también, como decía, más del 80% del EBITDA provienen de industrias del siglo XX, ¿no? Que están llamadas a descarbonizarse, principalmente la siderúrgica. Es así que los accionistas del grupo decidieron hace 3 años aproximadamente crear una unidad de transición energética, ¿no? Que tiene el mandato de ayudar a las distintas compañías del grupo Techint a descarbonizar sus operaciones y además de crear valor en el desarrollo de nuevos negocios y nuevos proyectos apalancados en las sinergias y en la presencia del grupo en distintos países y mercados. La unidad de transición energética está organizada por distintas unidades de negocio, donde estamos viendo distintas tecnologías, acá nombramos las principales: captura, almacenamiento y utilización de carbono, hidrógeno de bajas emisiones y combustibles sustentables, energía limpia, donde estamos viendo solar, eólico, geotérmico, nuclear, baterías, litio, donde estamos aspirando a convertirnos en un productor de litio grado batería para la cadena de valor de los autos eléctricos, y un fondo de inversión de capital de riesgo, ¿no? Ahora voy a comentar un poquito más. En litio, bueno, tenemos varias iniciativas en ejecución. Tenemos en asociación con una startup americana una tecnología de extracción directa de litio. Tenemos una planta piloto ubicada en Salta, a 4.000 metros de altura, en condición de puna, que está hoy en día, ya ejecutó varias pruebas con distintas salmueras de varios salares, entre las cuales las más importantes son la del Hombre Muerto, Uyuni en Bolivia, y vamos a probar ahora de Chile, con excelentes resultados de recuperación. Esta tecnología, a diferencia de la tecnología convencional por piletas, presenta grandes beneficios, también grandes desafíos. Está ubicada en Olacapato y bueno, actualmente estamos con algunos proyectos exploratorios, estamos viendo algunas transacciones de compra de compañías, entre otros. En cuanto a energía limpia, acá tenemos un mandato de ayudar a descarbonizar las plantas siderúrgicas del grupo. Como casos concretos tenemos 2 parques eólicos en construcción. El primero, llamado Buenaventura, donde toda la energía producida de este parque, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, va a ser entregada a la planta de Tenaris en Campana, va a descarbonizar el 50% de su consumo eléctrico y va a evitar aproximadamente 150.000 toneladas de CO2 por año. En Olavarría tenemos otro parque eólico que lo estamos lanzando, son 72 megas, 16 molinos, ampliable a 100, pueden ser hasta de 22 molinos, también en provincia de Buenos Aires. Ambos proyectos con factores de carga de entre 55 y 58%, bastante importantes. Este proyecto en Olavarría va a entregar energía limpia a Ternium, que es la otra planta, en su centro productivo en San Nicolás, y va a descarbonizar el 65% de su consumo eléctrico. Después estamos desarrollando proyectos solares en Veracruz, en México, en Houston, en Estados Unidos para Tenaris. Estamos viendo también algunas iniciativas en Colombia, entre otros. En cuanto a Carbon Management, bueno, vieron que las plantas siderúrgicas, sobre todo las que tienen su ruta productiva con altos hornos, tienen chimeneas que emiten gases de efecto invernadero. Básicamente acá en lo que es captura, almacenamiento y utilización de carbono estamos ayudando a Ternium y a Tenaris a ayuda con tecnólogos a explorar iniciativas y soluciones de captura de ese CO2 para almacenarlo o utilizarlo, dependiendo de cuán lejos o cuán cerca o qué reservorios tenés disponible. Entonces no es muy fácil, son proyectos que a nivel económico tienen grandes desafíos para ser viables, pero actualmente estamos analizándolo. Y ahí es donde juega el fondo de inversión que ahora les voy a comentar.
Como iniciativas en hidrógeno de bajas emisiones, tenemos un proyecto piloto en Italia, en la planta de Dalmine de Tenaris en Bérgamo, donde Tenova está desarrollando una tecnología propietaria con patentes propias de hidrógeno turquesa a partir del metano del gas natural. Es un proyecto donde aspiramos a que Tenaris pueda producir hidrógeno limpio y donde va a tener viabilidad económica en países o mercados donde se pueda abastecer de gas natural de bajo costo, ¿no? Como Argentina podría ser un caso testigo. Y algunos proyectos también de amonia que estamos en etapa de factibilidad. Este es el fondo de inversión, es un fondo de capital de riesgo, un clásico Venture Capital Fund. Es un fondo de un tamaño aproximado de 150 millones de dólares, donde se piensa en invertirlos en 5 años a un ratio de 30 millones de dólares por año, que lo que busca es invertir tickets de entre 2 y 5 millones de dólares en startups de clean tech para ayudar a acercar de alguna forma estas tecnologías a las fases industriales. Y acá hemos invertido ya cerca de 40 millones de dólares en distintas compañías, como acá pueden ver, por ejemplo, en hidrógeno, invertimos en una compañía de electrolizadores, por supuesto, son todas tecnologías que están buscando ser disruptivas, ¿no? Y siempre desde el fundamento de la competitividad como pieza angular. Tienen que brindar una ventaja competitiva y un edge tecnológico para luego nosotros intentar desarrollar proyectos y negocios apalancándonos de alguna de estas compañías que termine funcionando, ¿no? En captura de carbono hay una compañía Svante que fabrica membranas de alta productividad, también tiene a Chevron y algunas de las majors como accionistas. Nosotros somos parte de ese consorcio. En Enhanced Geothermal es un concepto de geothermal everywhere, ¿no? Donde vos podés capturar energía geotérmica en cualquier lugar debido a la profundidad a la cual llegás a la corteza terrestre. Entonces acá la tecnología tiene que ver con cómo haces el drilling, ¿no? Cómo haces la perforación, tal cual. Entonces acá están proyectos o empresas como Quaise, como Eden, que están, bueno, puede ser disruptivo esto, puede cambiar el panorama si esto llega a funcionar. Van a llegar a más de 20 kilómetros de profundidad, cuando hoy se llega a 1 o 2 kilómetros. Después almacenamiento de energía de larga duración, estamos hablando más de 8 horas de almacenamiento. Acá también ya hemos invertido en 3 compañías con distintas tecnologías. Bueno, en SAFs o Sustainable Fuels también estamos invirtiendo, en agua, también en otro vertical que le llamábamos Adaptation, que es un poco, tiene que ver más con proyectos de infraestructura, en cómo desarrollar tecnologías y soluciones para países que están más expuestos al cambio climático, cómo podemos ayudarlos para adaptarse a estas olas de calor, a olas de frío, a inundaciones. Bueno, ahí estamos analizando distintas compañías para intentar brindar soluciones a través de la compañía constructora. Esto es un poco, en resumen, lo que el Grupo Tequint está llevando adelante con un compromiso de hacerlo de forma sustentable, de bajar su huella de carbono a nivel mundial y a través del liderazgo de Tecpetrol como su compañía de energía y brazo inversor y estructurador de proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, ahora sí abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que hay una plataforma donde a través de la misma pueden ir planteando. Ya tenemos algunas preguntas para ir haciéndoles. Me gustaría empezar con
una pregunta más genérica que no es para ninguno en particular, y es respecto a la captura de CO2. Entonces, la pregunta en concreto es cómo se está haciendo, si es solamente en pozos depletados o, bueno, cuáles han sido las experiencias de nuestras empresas en eso. Xavier, tú comentaste un poco de esta tecnología. No sé si quieres empezar. Hola. Perdón. Bueno, a ver, la captura de carbono en la industria de oil and gas existe hace décadas, ¿no? Que se estaba utilizando para recuperar petróleo de pozos maduros, ¿no? Es el Enhanced Oil Recovery, ¿no? Con lo cual la técnica y la tecnología existe, el conocimiento en las empresas petroleras está. Hoy el desafío está aplicarlas a otras industrias, y ahí es donde lo que estamos viendo es que los casos de negocio, si no tienen incentivos, están siendo difíciles de estructurar. El costo de la captura, el CAPEX que vos tenés que invertir en adecuar tus instalaciones para instalar equipos de captura es considerable. Y después tenés un tema de lo que comentaba, de dónde lo almacenás y cómo lo transportás. Entonces, si tenés un reservorio cerca, te toca o hacer un pipeline que te lo haga viable y que el reservorio después presente las condiciones técnicas y físicas apropiadas. Y si no, bueno, tenés que buscar una forma de utilizar ese carbono, que también es todo un desafío. Entonces, hoy vemos en Estados Unidos que con el IRA hay unos incentivos tremendos y hay inversiones monstruosas, sobre todo en Texas, donde las grandes majors están desarrollando hubs de carbon capture, que bueno, un poco hacen uso de estos tax credits que básicamente te regalan el dinero, digamos, básicamente es tremendo. Pero bueno, con escala seguramente los casos en estos mercados se puedan estructurar. Lo que nosotros vemos es que en estas geografías está costando bastante por lo que te comento de encontrar los reservorios apropiados, la distancia al almacenamiento y el costo de la captura. Entonces acá es donde nosotros estamos invirtiendo en tecnologías que busquen abatir estos desafíos y nos brinden una ventaja competitiva a futuro, ¿no? Excelente. No sé si quieren agregar algo más. Hola. No, simplemente contar, en los 90 fue que se hizo el estudio de Cuenca Santa Lucía de almacenamiento subterráneo, en ese caso pensando para gas natural, justamente aprovechando la estacionalidad de la producción, del consumo en Argentina. Podía ser una buena idea de negocio justamente almacenarlo en el subsuelo, digamos, en Cuenca Santa Lucía, en momentos de poco consumo para reutilizarlo después. Y bueno, o sea, la parte técnica de ese proyecto se avanzó bastante, y después por condiciones contractuales o de falta de marco legal para el almacenamiento subterráneo no se avanzó. Pero ahora, hace unos años, hemos empezado a reflotar esos estudios para justamente con la idea del almacenamiento de CO2 o la disposición del CO2, y bueno, y es uno de los proyectos, una de las iniciativas que comentaba que tenemos en carpeta en la gerencia. Excelente. Daniel, ¿tú quieres agregar algo más? No, brevemente quería mencionar algo que me viene a la mente, la integración en la industria de oil and gas, la integración vertical también genera grandes o interesantes oportunidades en esto, porque la posibilidad de disponer de óxido de carbono en los reservorios depletados se puede complementar con la posibilidad de capturarlo en las plantas que tienen que ver con el proceso, en las plantas de generación eléctrica de base térmica, en las plantas, en algunas de los procesos de la refinería, etcétera. Entonces,
Es una industria que particularmente da para unir puntas relativamente distantes a lo largo de los procesos y es una interesante línea de trabajo. Muchísimas gracias. Siguiendo contigo, Daniel, y bueno, aprovechando la característica de Pan American, que es integrada, que está en varios países en la región, mi pregunta es acerca del desafío en esto de la diversificación, de entrar en nuevas líneas de negocio. Si bien hay muchas fortalezas que tiene el sector de hidrocarburos por toda su experiencia en infraestructura, en manejo de combustibles, en todos los temas de seguridad, ¿cómo ves el tema del capital humano? El tema del reskilling, el upskilling, de los distintos cargos, perfiles que se van a necesitar, aquellos que van a dejar de necesitarse. ¿Cómo ves ese desafío? Es todo un mundo realmente muy interesante y muy prioritario, como decía más temprano Claudio, ¿no? la oportunidad de que toda esta transición termine beneficiando a las personas, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es que las agendas de transición energética son fenomenales herramientas de atracción y de motivación y de retención de grandes profesionales en esta industria, ¿no? Hoy todos los jóvenes profesionales que se acercan a la industria de la energía quieren escuchar una agenda de transición y quieren escuchar una agenda sostenible, de largo plazo, de décadas, ambiciosa y entusiasta, digamos, en estos temas. Así que esto empieza a ser ya imprescindible para seguir atrayendo capital humano a nuestras organizaciones. Hay mucho interés en reconvertirse profesionalmente en los profesionales de mediana edad, de mayores y en aprovechar todo lo que uno ha podido ir aprendiendo en cuanto a forma de organizar proyectos, en cuanto a forma de acercarse a las nuevas tecnologías, la relación proveedor-compañía, sobre qué bases estructurarla. Y el tercer elemento que me parece interesante, cuando las compañías como Pan American están muy interesadas en seguir desarrollando sus habilidades y sus fortalezas de trading de commodities en los mercados internacionales, esos grupos de trabajo, esos grupos de profesionales comerciales, traders, logística, optimización, etcétera, son grandes plataformas sobre las cuales construir el relacionamiento con los mercados de los nuevos commodities. Entonces, en definitiva, hay muchísimos puntos en común desde el punto de vista de manejo de los mercados, estructura de los mercados, financiamiento, relaciones comerciales que son rápidamente asimilables, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta. Creo que tenemos mucho para hacer para que estas organizaciones sean grandes promotoras del desarrollo humano de sus integrantes, de sus comunidades, de aprendizaje, de tecnología, etcétera. Gracias. Excelente. Es un desafío y una oportunidad a la vez. Muy bien, gracias, Daniel. Hay muchísimas preguntas. Voy a seguir con Santiago. Te ganaste el premio de las preguntas hoy. Vamos a ver cómo seleccionamos. A ver, te preguntan, por un lado, si el tema si Uruguay va a poder competir en hidrógeno verde con otros países como Brasil, Estados Unidos, que van a subsidiar su producción. Entonces, ¿cómo ves la estrategia en ese sentido? A ver, sí, es un tema claramente que el hecho, digamos, que no estamos ofreciendo subsidios más allá de los que puede establecer no sé, la COMAP para cualquier proyecto de inversión o exoneraciones que pueda haber en el caso de la producción. Pero sí, estábamos la otra vez conversando que justamente, por ejemplo, Dinamarca está haciendo una licitación de áreas offshore para la producción para dedicar esa energía para producir hidrógeno verde y disponiendo 168 millones de euros para justamente subsidiar eso.
y nosotros no solo no contamos con ese subsidio, sino que además pretendemos cobrarles a las empresas, con lo cual hace la tarea de atracción más difícil aún. Por eso también es un poco que enfatizamos el hecho de la ventaja competitiva, ¿no? Uruguay tiene un montón de fortalezas que no son un subsidio, pero hacen que las empresas de todas formas estén interesadas en venir a invertir. En el caso del hidrógeno, el recurso eólico está. O sea, no es como en la parte de hidrocarburos que hay un riesgo exploratorio. Acá el recurso está, es muy buena calidad, muy buenos factores de capacidad, entonces ese no es el riesgo. Y a su vez Uruguay ofrece toda la seguridad jurídica, un buen destino para hacer negocios. Entonces tenemos ciertas fortalezas que son valoradas por las empresas y claro que sí que se puede competir. Excelente. Xavier, tenemos una pregunta para ti. Respecto a los proyectos de captura o reducción de emisiones, preguntan si son voluntarios o si son debido a regulaciones locales y si certifican estas reducciones de emisiones. A ver, nosotros sobre todo en México ya estamos en una de las plantas siderúrgicas capturando, secuestrando dióxido de carbono que se lo vendemos a una compañía de gaseosas para producir sus productos, sus bebidas. Y lo hacemos de forma independiente, digamos, no por cumplir una norma, sino un poco por parte del proceso, porque monetizás un byproduct y encima hoy tenés un incentivo de descarbonizarte. O sea, nuestras compañías tienen una ruta de descarbonización donde han asumido ciertos compromisos al 2030 en cuanto a su reducción de emisiones de dióxido de carbono, que nos sirve como incentivo propio para implementar nuevas tecnologías y avanzar en lo que es esta tecnología de captura de carbono, sobre todo donde tenés chimeneas que emiten, ¿no? Entonces, te diría que es a cuenta propia, digamos, pero siempre hay un caso de negocio atrás, entonces tiene que ser económicamente viable. Hoy lo que vemos también en el mercado, sobre todo el del acero para usos, por ejemplo, de autos eléctricos, hoy vemos que, no sé, bueno, Tesla, BMW, Mercedes, Porsche te exigen que tu acero tenga un menor footprint de CO2. Entonces eso también es una fuerza de mercado que está traccionando a que nosotros implementemos estas nuevas tecnologías e impulsemos la innovación, ¿no? en cómo producimos ese acero. Es así que el grupo anunció hace un mes una nueva inversión en México, en Monterrey, donde vamos a instalar la planta siderúrgica más moderna de Latinoamérica, justamente para atender ese mercado ahora más exigente, pero todo hoy por hoy esa cuenta, claro, por supuesto las normas se cumplen, pero no hay una norma hoy de captura de carbono. Excelente, muchas gracias. Sí, definitivamente marcos regulatorios, mercados de carbono es otro tema que también son instrumentos esenciales para impulsar todo esto. No tenemos más tiempo, lamento quedar un montón de preguntas sin hacer. Agradezco muchísimo a los tres, excelentes las exposiciones y seguimos entonces con las siguientes sesiones. Muchas gracias.